Después de que mi novia me abandonara 3 veces, me casé con otra, ella rogó volver. Elena, ¿te vienes conmigo? El salón de bodas cayó en un completo silencio, mientras yo permanecía allí, paralizado, con el anillo casi puesto en el dedo de Elena Martínez. El antiguo amor de ella, Julián Herrera, se levantó nuevamente, gritando desde el otro lado del salón. «Elena, estoy aquí para llevarte. ¿Te vienes conmigo?» Sin dudar ni un segundo, Elena retiró su mano de la mía, levantó el vestido y caminó con gracia hacia Julián. Las lágrimas brillaban en sus ojos, llenas de una emoción que nunca había visto antes, como si Julián fuera el hombre con quien realmente debía casarse hoy. Y allí me quedé, el verdadero novio, bajo los focos, reducido a nada más que un payaso con traje. Con convicción, Elena extendió la mano hacia Julián, su voz alta y clara para que todos la escucharan. «Julián, voy contigo». No podía ser más evidente. Elena Martínez, la mujer que amaba, había sido llevada por su antiguo amor, Julián Herrera. Pero no me sentí enfadado. En cambio, había una extraña sensación de inevitabilidad. Después de todo, era la 3ª vez en un mes que mi boda era interrumpida por Julián. Dejé caer el anillo de mi mano, su marca presionando dolorosamente en mi palma. Nadie intentó detenerlos, ni siquiera Ramiro y Beatriz Martínez, que permanecieron inmóviles en la mesa principal. Simplemente me quedé allí, viendo cómo se desarrollaba este pequeño drama. La primera vez que Julián irrumpió en nuestra boda, me enfurecí. Le grité con toda la rabia que tenía. Este era mi día. Lo había planeado meticulosamente, y no iba a permitir que lo arruinara. Se suponía que era nuestro día, mío y de Elena. Con los ojos rojos, corrí decidido a derribar a Julián, decidido a evitar que se llevara a la mujer que había prometido ser mi esposa. Pero nuestros familiares bloquearon mi camino. Julián, protegiendo a Elena a su lado, sonrió y dijo: «¿Ves? Pierde la cabeza por cualquier cosa. Algún día te hará daño. Deberías agradecerme que lo esté probando por ti. Si no, imagina cuánto habrías sufrido en el futuro». En ese momento, la multitud se volvió contra mí. Sus susurros me pintaron no como el novio, sino como el villano. Las voces a mi alrededor me reprendían, diciendo que solo era una prueba y que yo había exagerado. Terminó con algunos cheques muy generosos de mi parte, y con Elena aceptando a regañadientes casarse conmigo de nuevo. La segunda vez, no grité, no perdí la cabeza. Me arrodillé, agarrando el vestido de Elena, rogándole que no me dejara. La amaba, y recité cada razón por la que debía quedarse. Julián me señaló con desprecio. «Patético. ¿Crees que puedes manipular a Elena con este show de debilidad? Solo eres un cobarde. ¿Qué tienes para ofrecerle además de aferrarte a ella?» Una vez más, fui juzgado y condenado. Todos allí eran amigos o parientes de Elena. Yo no tenía familia, nadie que me apoyara. Las críticas llovieron de todas partes, y Elena simplemente se acurrucó en el abrazo de Julián, con una dulce sonrisa en los labios. La rabia no fue suficiente. Rogar no fue suficiente. Todo lo que hacía estaba mal. Así que decidí no hacer nada. Me quedé en silencio, simplemente observando. La voz de Julián rompió el silencio de la sala una vez más. «¿Ven? Diego Santillán ni siquiera se molesta en luchar por ti. ¿Cómo podrías casarte con un hombre así?» Falló las 3 pruebas. No vale la pena casarse con él. La rabia falló. Rogar falló. La indiferencia falló. «¿Qué quieres que haga?» Los ojos de Elena volvieron hacia mí y me lanzó el ramo al pecho. «Diego, ¿qué haces ahí parado? Me están arrebatando de ti. De verdad no te importa, ¿verdad? Nunca me amaste». Su expresión era una mezcla de enojo y frustración, pero simplemente sacudí las flores que se habían quedado pegadas a mi traje, ajusté la corbata y caminé hacia el maestro de ceremonias, tomando el micrófono de sus manos. «Elena, vete. Esta boda ha terminado». Cuando terminé de hablar, todo el salón de bodas quedó en silencio. Todos asumían que Elena Martínez me tenía completamente bajo su control, que sin importar lo que hiciera, yo nunca pondría un final a todo. Elena salió rápidamente de su estado de shock, sus ojos entrecerrados por la furia. Agarró una copa de champán y me la lanzó, empapando mi traje hecho a medida, comprado especialmente para este día. «Diego Santillán,
¿Perdiste la cabeza?, gritó. ¿Cómo te atreves a decir que la boda ha terminado? ¡Qué descaro el tuyo! Ni siquiera pasaste una sola prueba. ¿Y ahora sales con esto? ¿Pruebas? Una sola boda costando cientos de miles de pesos. Vestidos, fotografías, el maestro de ceremonias, flores, los salones. 3 bodas, costando millones en total. Solté una amarga carcajada. Cada centavo salió de mí. Ah, ¿entonces eran pruebas y no bodas reales? Muy bien. Las 3 bodas costaron 6 millones de pesos. Devuélveme el dinero. ¿Puedes hacerlo? El rostro de Elena se puso pálido. Jamás podría pagarlo. Cada vestido, cada joya que poseía, fui yo quien los pagó. La casa donde vivían sus padres, el coche que conducían, incluso los trabajos que tenían en mi empresa. Todo provenía de mí. Nunca podría reunir ese dinero, no importa lo que hiciera. La vida lujosa que Elena disfrutaba era financiada únicamente por mí, pero nada de eso le importaba. En su lugar, redobló la apuesta, con los ojos brillando de ira mientras tomaba otra copa y me la lanzaba nuevamente. Gastar dinero en mí es un privilegio. ¿Qué tienes además de un montón de dinero? ¿Crees que eso me va a retener? ¿Y ahora te atreves a exigirlo de vuelta? ¡Te haré arrepentirte! Con eso, salió furiosa, la cola de su vestido de novia arrastrándose tras ella, y Julián Herrera la siguió de cerca, lanzándome una sonrisa triunfante mientras se iban. Los observé marcharse sintiendo un vacío crecer en mi pecho. 5 años de amor, y eso era lo que realmente era ella. Miré el anillo de bodas que todavía presionaba contra mi palma, su marca afilada contra mi piel, y finalmente, las lágrimas comenzaron a caer. Elena y Julián ya habían estado juntos antes. Cuando su familia perdió toda su riqueza, Julián se fue. Fue entonces cuando yo entré, amándola intensamente, apoyándola en todo. Cuando ella me aceptó como pareja, pensé que mi amor había triunfado. Entonces Julián regresó del extranjero, destruyendo todo en un instante. Elena se enamoró de él nuevamente sin pensarlo 2 veces. Dejó de importarle yo, mis objeciones, todo, excepto mi dinero. Solo le importaba Julián. Usó mi amor como un peón para su beneficio, pisoteando mis sentimientos y mi dignidad. La relación ya estaba podrido desde hacía mucho tiempo. Yo solo había sido demasiado ingenuo para darme cuenta. Recuperé el dinero que había dado a sus padres como dote y le pedí al maestro de ceremonias que liberara a los invitados del salón. Me quité el traje empapado, tomé las llaves de mi coche y me preparé para irme a casa, cuando uno de los parientes de Elena agarró mi brazo burlándose. «Diego, ¿y entonces? ¿Cuándo es la próxima boda?», dijo, riéndose en mi cara. Ellos pensaban que era un chiste, que nunca la dejaría de verdad. No dije nada. Caminé directo hacia mi coche. No habría otra boda. Conduje de regreso a mi casa, decidido a eliminar todos los rastros de Elena Martínez de mi vida. La casa estaba llena de recuerdos, pruebas de que, en algún momento, había existido amor entre nosotros. Mientras miraba a mi alrededor, mi mente volvió a mi infancia. Yo era huérfano, sin familia que cuidara de mí, buscando comida en las calles. Un día encontré un trozo de carne y lo levanté, triunfante. De repente, un perro hambriento avanzó, arrebatándomelo. Desesperado, luché, peleando con el animal con todas las fuerzas que tenía. Me senté apoyado contra un basurero, golpeado y sangrando, masticando lo que quedaba de esa carne, mientras veía a unos niños pasar tomados de las manos de sus padres, riendo y sosteniendo dulces. Deseaba saber qué sabor tendrían. Una niña en un vestido de princesa me notó, soltó la mano de su madre y vino hacia mí, ofreciéndome un trozo de caramelo. «Toma, esto hará que el dolor pase», dijo con una sonrisa radiante, angelical. Esa sonrisa y ese momento se quedaron conmigo, grabados profundamente en mi corazón. Años después, en la universidad, vi a una mujer que parecía la versión adulta de esa niña. Su nombre era Elena Martínez, pero ya estaba con Julián Herrera. Enterré mis sentimientos, sin atreverme a tener esperanzas. Cuando su familia lo perdió todo y Julián la dejó, yo entré en escena. Mi empresa, Santillán Holdings, apenas comenzaba, y usé hasta el último peso que tenía para ayudar a su familia. Los padres de Elena me invitaron a cenar,
Y esa noche, ellos la colocaron en mis brazos. Sabía que solo buscaban mi dinero, pero tenía suficiente para gastar toda una vida y estaba dispuesto a usarlo por la mujer que creía que era mi ángel. No importaba lo que quisieran, yo obedecía. Creí que, si la amaba lo suficiente, podría tomar el lugar de Julián en su corazón. La veía como mi sol, cegándome ante la realidad, pero hoy, la realidad me quemó hasta lo más profundo. Miré a mi alrededor, al cuarto lleno de vestigios de nuestro tiempo juntos. Las lágrimas volvieron a caer. Recordé el día en que compramos esta casa. Elena estaba a mi lado, usando una máscara de entusiasmo, sus ojos brillando mientras miraba la casa y hablaba emocionada sobre el futuro. Yo creía que había conquistado su corazón completamente, pero probablemente ya pensaba en Julián en aquel entonces. Mi celular vibró con una notificación, un cargo de hotel. Elena no tenía su propia tarjeta. Todos los gastos pasaban por la mía. Sabía exactamente dónde estaba, en el Hotel Grand Union, aún vestida de novia, con Julián. Horas antes, yo estaba sosteniendo su mano, pidiéndole que se casara conmigo. ¿Cómo podía el ángel que una vez adoré haberse convertido en esto? Me hundí en el sofá, con las manos cubriendo mi rostro, mientras las lágrimas volvían a salir. 3 días después, tras empacar todos los recuerdos de nuestra relación, me senté en la sala, ahora vacía, esperando el camión de mudanzas. La puerta principal se abrió inesperadamente. Elena entró riendo con Julián, su felicidad como un cuchillo en mi corazón. El sol se escondía lentamente detrás de las montañas, bañando Ciudad de México en un resplandor dorado, mientras yo me sentaba en mi estudio, una copa de coñac en la mano. Las últimas semanas habían sido un torbellino de humillaciones y traiciones, y por primera vez en años estaba completamente solo en mi propia casa. Pero esa soledad ya no me daba miedo. Era mi nueva aliada. ¿Qué hice para llegar hasta aquí? Me pregunté mientras observaba las cajas llenas de los recuerdos de Elena. Todo lo que quedaba de nuestra relación eran trajes caros manchados con vino, facturas impagadas y una sensación amarga en el pecho. 5 años dedicados a una mujer que había prometido amarme, pero que, en el fondo, nunca dejó de amar a otro. Respiré hondo y cerré los ojos, recordando las palabras de Julián durante nuestra última confrontación. Diego, eres un pobre diablo. Con todo tu dinero, no puedes comprar lo más importante, amor verdadero. Pero algo había cambiado dentro de mí. La humillación de haber sido abandonado 3 veces en el altar, ante familiares y amigos, ya no dolía. Ahora era un recordatorio de que había permitido que esas personas me trataran como un simple cheque en blanco. Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, tomé una decisión. No me hundiría más. No buscaría justicia en silencio, ni aceptaría la derrota. Era hora de poner las cosas en su lugar. El primer paso era cortar todos los lazos con los Martínez. Desde el principio, su relación conmigo había sido un juego, una transacción disfrazada de amor. El lujo que disfrutaban, la mansión en Polanco, los coches de alta gama, las joyas de Beatriz y los trajes de Ramiro, todo había salido de mi bolsillo. Ahora, todo eso se desmoronaría. A la mañana siguiente, mi abogado, Luis, llegó a mi oficina. Era un hombre corpulento, eficiente y leal, alguien que nunca hacía preguntas innecesarias. Necesito que redactes documentos para revocar los contratos laborales de Ramiro y Beatriz Martínez en la empresa, le dije, mi tono frío como el mármol. ¿Estás seguro? Esto podría generar un escándalo, empezó a decir, pero lo interrumpí. Ya hay un escándalo, Luis. Lo único que haré es exponer la verdad. Luis asintió y comenzó a tomar notas. También le pedí que iniciara los trámites para recuperar la casa y los autos que les había comprado como regalos. No eran regalos, eran herramientas que usaron para mantenerme bajo su control. Diego, eres demasiado bueno con ellos, había dicho mi asistente Natalia meses atrás. En ese momento no entendí la profundidad de sus palabras. Ahora, lo entendía todo. La noticia de mi decisión se extendió rápidamente. Al día siguiente, mientras revisaba algunos informes financieros en mi oficina, recibí una llamada inesperada. Era Beatriz Martínez.
y su tono usualmente amable y manipulador estaba lleno de histeria. «Diego, ¿qué significa esto? Ramiro y yo acabamos de recibir cartas diciendo que estamos despedidos. ¿Cómo te atreves a hacernos esto después de todo lo que hemos hecho por ti?» Su voz era aguda, cargada de rabia. «Beatriz», dije con calma, «creo que está claro que nuestra relación profesional y personal ha llegado a su fin. Nos diste tu palabra. Prometiste cuidar de nuestra familia», gritó. «Y tú prometiste que tu hija me amaba. Parece que ambos rompimos nuestras promesas». Colgué antes de que pudiera responder. Sus gritos no significaban nada para mí ahora. Esa misma tarde, mientras revisaba los estados de cuenta de la familia Martínez, descubrí algo aún más perturbador. Elena y Julián habían estado usando mi tarjeta para reservar estancias en hoteles de lujo, cenas extravagantes y, lo peor de todo, para financiar un pequeño negocio que Julián había iniciado a escondidas. Una semana después, los Martínez ya no tenían empleo, su casa estaba en proceso de embargo, y su círculo social comenzaba a distanciarse de ellos. Pero eso no era suficiente. Tenía una idea más ambiciosa: exponer la verdad públicamente. El momento llegó en un evento benéfico en el Club de Industriales, al que sabía que asistirían varias de las figuras más influyentes de la ciudad. Esa noche me aseguré de que toda la atención estuviera sobre mí. Vestido con un traje impecable, subí al escenario durante la cena de gala. «Damas y caballeros», empecé sosteniendo una copa de champán. «Esta noche quiero hablarles sobre un tema muy personal: las lecciones que aprendemos sobre el amor y la traición». La sala quedó en silencio. Pude sentir las miradas curiosas de los presentes, especialmente la de Elena, quien estaba sentada en una esquina con Julián. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de alarma. «Durante años he sido un hombre generoso. He dado mi tiempo, mi esfuerzo y mi dinero a personas que pensé que me amaban», continué. «Pero a veces, el amor no es más que una fachada para esconder la avaricia». Mientras hablaba, un asistente técnico conectaba mi presentación en la pantalla gigante del salón. Las imágenes que aparecieron mostraban transacciones, mensajes entre Elena y Julián, y capturas de las reservas de hotel que habían hecho con mi dinero. Elena se puso de pie de un salto. «¡Esto es una difamación!», gritó, con su voz temblando. «No, Elena», le respondí con una sonrisa fría. «Esto es justicia». El público estalló en murmullos, mientras Julián intentaba calmarla. Pero el daño ya estaba hecho. Los Martínez y Julián Herrera habían sido desenmascarados frente a toda la élite de la ciudad. Esa noche, regresé a mi casa sintiéndome más ligero. Había tomado el control de mi vida nuevamente, pero mientras apagaba las luces, mi teléfono vibró con un mensaje desconocido. «¿Crees que esto ha terminado, Diego? Esto es solo el comienzo». Leí esas palabras una y otra vez, con el ceño fruncido. No había forma de saber quién lo había enviado. ¿Era Julián? ¿Elena? ¿O alguien más que aún no había mostrado sus cartas? Sonreí para mis adentros. «¡Que lo intenten!», pensé. Ya no era el hombre débil que ellos creían conocer. La mañana amaneció tranquila, como si el caos de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Los murmullos del escándalo en el Club de Industriales comenzaban a circular por toda la ciudad, y yo sabía que Elena y Julián estarían lidiando con las consecuencias. Pero, sorprendentemente, me sentía en paz. Había tomado el control, y por primera vez en años, mi vida ya no giraba en torno a ellos. Después de un desayuno ligero, decidí salir a caminar. Necesitaba aire fresco, algo que aclarara mi mente de las cicatrices emocionales que aún ardían dentro de mí. Caminé por las calles adoquinadas de Coyoacán, observando cómo las familias y parejas disfrutaban de su domingo. En cada sonrisa ajena, veía lo que había perdido, pero también lo que podía recuperar. Esa tarde, fui al café El Jarocho, un lugar que solía visitar antes de que mi relación con Elena consumiera cada aspecto de mi vida. Mientras esperaba mi café, una voz suave pero firme llamó mi atención. «¿Diego Santillán?». Giré para encontrarme con una mujer de cabello oscuro y ondulado, vestida de manera sencilla pero elegante, con una sonrisa que parecía cálida y sincera. Algo en su rostro me resultaba familiar. «¿Nos conocemos?», pregunté, intentando ubicarla en mi memoria.
Supongo que no recuerdas a todos los que cruzaste en la universidad, respondió con una leve risa. Soy Carolina. Estudiamos juntos en la Facultad de Administración. De repente, todo encajó. Carolina era aquella estudiante brillante que siempre estaba en las primeras filas. Alguien con quien rara vez había hablado porque mi atención estaba completamente en otra persona. Elena. Claro, Carolina, qué sorpresa verte aquí después de tantos años. ¿Qué has estado haciendo? Pregunté, genuinamente interesado. Ella sonrió y comenzó a contarme sobre su trayectoria. A diferencia de mí, que había heredado un imperio de mis propios esfuerzos. Carolina había construido su éxito desde abajo, creando una consultora que ahora era una de las más respetadas del país. Su humildad y determinación eran refrescantes, un contraste total con las personas con las que había estado rodeado últimamente. Hablamos durante horas. Al principio, fue sobre cosas triviales. Los días en la universidad, cómo había cambiado la ciudad. Pero poco a poco, la conversación se tornó más profunda. Le conté un poco sobre los últimos meses, sin entrar en demasiados detalles. Ella no insistió, pero su mirada parecía decir que entendía más de lo que yo decía. Antes de despedirnos, Carolina me extendió una tarjeta. Diego, si alguna vez necesitas consejo, no dudes en llamarme. Sé cómo es reconstruirse después de perder algo importante. Tomé la tarjeta, agradecido. Esa mujer había dejado una impresión en mí, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí genuinamente esperanzado. Esa noche, mientras revisaba mi correo, encontré otro mensaje inesperado. Esta vez, era de un remitente que conocía demasiado bien, Elena. El correo era corto, lleno de acusaciones y palabras venenosas. ¿Crees que tu pequeña venganza va a destruirnos? Julián y yo somos más fuertes de lo que piensas. Prepárate, porque esto no ha terminado. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla con incredulidad. Elena seguía creyendo que esto era un juego, que había más batallas por librar. Pero en lugar de sentir enojo, sentí indiferencia. Su carta no era más que un intento desesperado por mantener su control sobre mí. Decidí no responder. En lugar de eso, escribí a Carolina. Hola Carolina, gracias por el café de hoy. Creo que podríamos aprender mucho el uno del otro. ¿Te gustaría cenar esta semana? Presioné enviar, y casi al instante, mi teléfono vibró con su respuesta. Claro, Diego, será un gusto verte de nuevo. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y curiosidad. Mientras el escándalo seguía desarrollándose en los círculos sociales de Ciudad de México, encontré consuelo en mis conversaciones con Carolina. Salimos varias veces, y en cada encuentro, me sorprendía más su manera de ver la vida. Práctica, honesta y llena de propósito. Una noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante en la Roma, ella me miró directamente a los ojos. Diego, sé que has pasado por algo difícil. No quiero meterme donde no debo, pero quiero que sepas algo. No tienes que cargar con todo solo. Sus palabras me desarmaron. Por años, había construido una armadura para protegerme, para parecer invulnerable ante los demás. Pero en ese momento, sentí que podía permitirme bajar la guardia, al menos con ella. Gracias, Carolina. Creo que no había sentido esta tranquilidad en mucho tiempo. Contigo, siento que puedo ser yo mismo. Ella sonrió, y en ese momento, supe que había algo especial entre nosotros. Algo que podía ser diferente, algo real. Sin embargo, la tranquilidad no duraría mucho. Al regresar a casa esa noche, encontré un sobre en mi puerta. Dentro había fotos de Carolina y yo cenando juntos, con una nota escrita a mano. Ella no merece estar contigo. Esto no ha terminado. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Cómo habían conseguido esas fotos? ¿Era Julián? ¿Elena? ¿O alguien más? Por primera vez en semanas, sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. Pero esta vez, no dejaría que el miedo me controlara. Ahora tenía algo que proteger, algo que valía la pena. Carolina no era parte de este juego sucio y no permitiría que la arrastraran conmigo. Tomé mi teléfono y marqué su número. Carolina, necesito verte mañana. Hay algo importante que debo decirte. Mientras hablábamos, mi mente ya estaba trabajando en el siguiente paso. Esta guerra no había terminado, pero ahora tenía una razón más para ganar.
El aire en Ciudad de México era denso aquella mañana, como si la ciudad misma presintiera que algo estaba por suceder. Después de la amenaza que recibí en forma de fotos de Carolina y yo, mi determinación se endureció. Elena y Julián estaban jugando con fuego, y esta vez serían ellos quienes se quemarían. Sabía que Julián era el cerebro detrás de este nuevo intento por desestabilizarme. Había algo en la forma calculada en que esas fotos llegaron a mí que llevaba su sello. Pero no bastaba con sospechar. Necesitaba pruebas. Así que llamé a Luis, mi abogado, para que pusiera en marcha la próxima etapa de mi plan: hundir a Julián Herrera. Luis, necesito todo lo que puedas encontrar sobre Julián. Finanzas, conexiones, actividades ilegales, lo que sea, dije con firmeza. Entendido, Diego, pero ten cuidado. Julián es conocido por meterse en cosas turbias. Esto podría complicarse. No importa lo complicado que sea. Hazlo. Mientras Luis trabajaba en esa investigación, yo tenía otro asunto que atender. Carolina. La mañana después de recibir las fotos, la invité a mi oficina. Era un espacio grande, minimalista, con una vista panorámica de la ciudad, pero esa mañana se sentía más como un campo de batalla. Cuando Carolina llegó, llevaba un vestido sencillo, pero su presencia iluminaba la habitación. Me miró con curiosidad y un toque de preocupación. Diego, ¿qué sucede? Pareces tenso. Le mostré las fotos y expliqué lo que había pasado. Su rostro se endureció mientras las miraba, pero no con miedo, sino con determinación. ¿Esto lo hicieron tus amigos del pasado?, preguntó, su voz cargada de sarcasmo. Probablemente. Quieren intimidarme, y ahora te están involucrando. Si creen que voy a desaparecer porque me mandan fotos, no me conocen. No soy fácil de intimidar, Diego. Su respuesta me sorprendió. Estaba acostumbrado a personas que huían al menor signo de problemas, pero Carolina era diferente. Esa fortaleza en su mirada me dio aún más razones para luchar. Gracias, Carolina. No sé qué hice para merecer tu apoyo, pero lo valoro más de lo que puedes imaginar. Solo asegúrate de no perder la cabeza en esto, Diego. La venganza puede ser peligrosa. Más tarde ese día, Luis regresó con información. Julián Herrera no era solo un oportunista. También estaba involucrado en actividades ilegales. Había evidencia de que lavaba dinero a través de un negocio de bienes raíces que dirigía en sociedad con un político local. Eso explicaba su estilo de vida extravagante, a pesar de no tener una fuente de ingresos visible. Esto es exactamente lo que necesitaba, Luis. Publicaremos esto de una manera que nadie pueda ignorar, le dije, mientras repasaba los documentos que me entregó. Esa misma noche, utilicé mis contactos en los medios para preparar un artículo explosivo que expondría a Julián. La historia estaba respaldada con pruebas sólidas, incluyendo transferencias bancarias y contratos fraudulentos. Sabía que esto destruiría su reputación y lo pondría en la mira de las autoridades, pero no me detuve ahí. El golpe final llegó durante una fiesta organizada por una revista de negocios. Julián estaba presente, como siempre, disfrutando de la atención que tanto buscaba. Elena lo acompañaba, luciendo un vestido que probablemente yo había pagado, aunque ahora estaba arruinada. Decidí enfrentar a Julián directamente. Me acerqué a ellos con una copa en la mano, fingiendo una calma que no sentía. Julián, Elena, qué sorpresa verlos aquí. Elena giró para mirarme, con una mezcla de sorpresa y desprecio. Diego, ¿qué haces aquí? Pensé que habías aprendido a quedarte fuera de nuestras vidas. Oh, no te preocupes, Elena. Solo estoy aquí para disfrutar de la noche y para dar una noticia interesante. Antes de que pudieran responder, el organizador de la fiesta subió al escenario. Había pagado generosamente para que hiciera un anuncio en mi nombre. Damas y caballeros, esta noche tenemos una revelación exclusiva patrocinada por Santillán Holdings. Por favor, miren la pantalla. En ese momento, un video comenzó a proyectarse. Era un resumen de las pruebas contra Julián, documentos legales, extractos bancarios y testimonios de personas que había estafado. La sala quedó en silencio mientras la evidencia se desplegaba. Julián se levantó de un salto. ¡Esto es una mentira! ¡Diego, estás jugando con fuego!, gritó, su rostro rojo de furia. No, Julián, solo estoy jugando a tu juego, pero con reglas justas, respondí sin perder la calma. Elena me miró con incredulidad. ¿Cómo pudiste hacer esto? Simple, dejé de ser tu títere. La noticia se propagó como pólvora.
Al día siguiente, Julián estaba en las portadas de todos los periódicos y las autoridades anunciaron una investigación formal en su contra. Su mundo perfecto comenzaba a derrumbarse, pero lo que realmente me sorprendió fue lo que sucedió después. Esa tarde, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Sabemos lo que estás haciendo y no lo permitiremos. Prepárate para lo que viene. Mi sangre se heló. Esto iba más allá de Julián y Elena. Alguien más estaba involucrado. Alguien que no quería que se supiera la verdad. Respiré hondo y marqué el número de Carolina. Necesito verte. Esto no ha terminado. Y quiero asegurarme de que estés a salvo. Ella accedió a encontrarse conmigo. Pero mientras cerraba la llamada, mi mente estaba en otra parte. ¿Quién estaba detrás de esto? La pelea con Julián y Elena había sido solo el principio, y ahora un enemigo más grande se estaba revelando. El eco de mis pasos resonaba en las baldosas del vestíbulo mientras salía del edificio, el mensaje en mi teléfono aún parpadeando en la pantalla. Las palabras seguían rondando mi mente. Sabemos lo que estás haciendo y no lo permitiremos. Esto ya no era solo una pelea entre Julián, Elena y yo. Había algo más grande en juego, algo que apenas estaba empezando a comprender. Carolina llegó al restaurante donde habíamos acordado reunirnos. Su mirada cálida me tranquilizó, pero también podía ver el rastro de preocupación en sus ojos. ¿Qué está pasando, Diego?, preguntó apenas tomó asiento, su tono firme pero lleno de curiosidad. No lo sé con certeza, pero creo que Julián no estaba trabajando solo. Hay alguien más involucrado, alguien con suficiente poder como para amenazarme sin dudarlo. Le mostré el mensaje en mi teléfono, y su expresión se endureció. Esto no es un simple juego de egos, Diego, esto es peligroso. Lo sé, pero no voy a retroceder ahora. No puedo. No después de todo lo que han hecho. Carolina suspiró, inclinándose hacia mí con seriedad. Si vas a enfrentarte a algo más grande, necesitas aliados. No puedes pelear esta batalla solo. Tenía razón. Había estado enfrentando esto por mi cuenta, confiando únicamente en mis recursos y en Luis. Pero ahora necesitaba una estrategia diferente, algo que me diera una ventaja frente a un enemigo que aún no conocía del todo. Esa noche, mientras revisaba los documentos que Luis había recopilado sobre Julián, algo llamó mi atención. En medio de las transacciones sospechosas, encontré el nombre de un empresario bien conocido, Ignacio Peralta, un magnate inmobiliario con conexiones políticas profundas. Las transferencias bancarias entre Julián y Peralta eran inusuales, cifras demasiado altas y con propósitos vagos. Decidí investigar más a fondo, y pronto descubrí algo que me dejó sin aliento. Peralta no solo era un socio de Julián, también estaba involucrado en proyectos que parecían estar financiados con dinero lavado, y esos proyectos estaban ligados a contratos gubernamentales. Mientras procesaba esta información, mi teléfono sonó. Era Luis. Diego, tienes que escuchar esto. Acabo de enterarme de que Julián fue detenido esta tarde. ¿Detenido? ¿Por qué? Por los cargos que sacaste a la luz, pero aquí viene lo interesante. Alguien pagó su fianza inmediatamente. No llegó a pasar ni una hora en la estación de policía. Era evidente que Peralta estaba detrás de esto, moviendo sus influencias para proteger a Julián. Pero, ¿por qué? ¿Por qué era lo que compartían que hacía que un hombre como Peralta arriesgara su reputación por un tipo como él? Decidí que era hora de enfrentar a Julián cara a cara. Lo encontré esa misma noche en un bar en Polanco, acompañado de dos hombres que parecían más guardaespaldas que amigos. Cuando me vio entrar, su sonrisa se torció en una mueca de desafío. «Mira quién llegó. ¿Vienes a celebrar mi liberación?», dijo con burla mientras levantaba su vaso de whisky. «Vine a hacerte una pregunta, Julián. ¿Qué conexión tienes con Ignacio Peralta?». Su sonrisa se desvaneció de inmediato. «No sé de qué hablas. Diego, Peralta es solo un contacto de negocios. No mientas. Tengo suficiente información para saber que hay algo más entre ustedes. ¿Qué estás escondiendo?». Julián me miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de ira y nerviosismo. «Escucha, Diego. No te metas en cosas que no entiendes. Esto es más grande que tú, más grande que tu pequeña empresa y tu obsesión conmigo. Si sigues empujando, te vas a arrepentir». Me acerqué a él,
ignorando a los hombres que estaban a su lado. ¿Arrepentirme? Ya perdí todo lo que valía la pena. Ahora no tengo nada que perder. La conversación con Julián confirmó lo que sospechaba. Había algo oscuro y peligroso detrás de sus acciones. Pero no podía detenerme ahora. Necesitaba saber exactamente qué estaban ocultando él y Peralta. Decidí reunirme con un periodista de investigación que conocía desde hacía años, alguien que no temía exponerse a los peligros del poder. Su nombre era Emilio Torres. Y aunque nuestras interacciones previas habían sido limitadas, sabía que podía confiar en su ética. Emilio escuchó mi historia con atención, tomando notas mientras yo hablaba. Cuando mencioné el nombre de Peralta, sus ojos se iluminaron. Ese nombre ha aparecido en varios casos que estoy investigando, pero nadie ha tenido las agallas para enfrentarlo directamente. Esto podría ser grande, Diego, pero también peligroso. ¿Estás dispuesto a llevar esto hasta el final? No tengo otra opción, Emilio. Esto no se trata solo de mí. Se trata de limpiar toda la basura que gente como Peralta y Julián han esparcido. Emilio asintió y prometió investigar más a fondo. Mientras me despedía de él, sentí una extraña mezcla de miedo y alivio. Ahora no estaba solo en esta lucha, pero sabía que los riesgos estaban aumentando. Días después, las cosas dieron un giro inesperado. Emilio me llamó con urgencia. Diego, tenemos un problema. Mi oficina fue allanada esta mañana y alguien se llevó todos los documentos relacionados con Peralta. Esto no es una coincidencia. El mensaje era claro. Peralta sabía que estábamos tras él y no tenía intención de quedarse de brazos cruzados. Pero lo que sucedió esa noche fue aún más inquietante. Mientras estaba en casa, mi teléfono vibró con otro mensaje desconocido. Última advertencia. Si no te detienes, te aseguramos que pagarás las consecuencias. Mi casa, mi refugio, ya no se sentía segura. Sentí el peso de la amenaza como nunca antes, pero esta vez no era solo mi vida en juego. Carolina, Emilio, Luis, todos estaban en peligro por mi decisión de exponer la verdad. Caminé por mi sala en silencio, con las luces apagadas, mirando las luces de la ciudad por la ventana. Sabía que había cruzado una línea de la que no había regreso, y mientras pensaba en lo que vendría, el sonido de un cristal rompiéndose en la planta baja me hizo girar. Alguien había entrado. El sonido del vidrio rompiéndose resonó en la oscuridad de mi casa, cortando el silencio como un cuchillo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un torrente de adrenalina me recorrió mientras me agachaba, buscando algo que pudiera usar para defenderme. Mi mente giraba con preguntas. ¿Quién estaba ahí? ¿Qué querían? ¿Era solo una advertencia o algo peor? Desde la planta baja llegaron pasos cuidadosos, casi calculados. Intenté controlar mi respiración mientras avanzaba hacia la puerta de mi estudio, cerrándola lentamente para que no se oyera el clic del pestillo. Afuera, el sonido se desvaneció por un momento, pero el silencio no me tranquilizó. Lo hizo más aterrador. Tomé mi teléfono y marqué el número de Luis, mi abogado, quien aún estaba trabajando en su oficina tarde esa noche. Luis, alguien entró a mi casa. Necesito que llames a la policía. Diego, no te muevas. Estoy llamando ahora mismo. Colgué, sabiendo que cualquier ruido podía delatar mi ubicación. La espera fue interminable. Los pasos se acercaron de nuevo, esta vez subiendo lentamente las escaleras. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba algo que pudiera usar como arma improvisada. Mis ojos se posaron en un pesado pisapapeles de mármol en mi escritorio. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta del estudio. Podía oír el sonido de una respiración pesada al otro lado. La perilla comenzó a girar. La puerta se abrió con fuerza y me preparé para enfrentarme al intruso. Pero para mi sorpresa, no era un ladrón cualquiera. Era un hombre alto y corpulento, vestido de negro, con un rostro que no reconocía. Sus ojos mostraban una mezcla de profesionalismo frío y amenaza velada. ¿Diego Santillán?, preguntó con voz grave, su tono más una afirmación que una pregunta. ¿Quién eres y qué haces en mi casa?, dije, levantando el pisapapeles como advertencia. Baja eso, solo estoy aquí para darte un mensaje. ¿Un mensaje? ¿De quién? De alguien que cree que te estás metiendo donde no te corresponde. El hombre lanzó un sobre al suelo frente a mí. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si no tuviera prisa en absoluto.
Te están dando una última oportunidad. Santillán, deja todo esto ahora, y nadie saldrá herido. ¿Y si no lo hago?, pregunté, sintiendo una furia latente crecer en mi interior. Eso sería un error. El hombre dio un paso atrás, manteniendo sus ojos clavados en mí. Antes de que pudiera reaccionar, escuché las sirenas de la policía acercándose. El hombre sonrió de manera casi burlona. Parece que tendrás compañía. Nos vemos, Diego. Y con eso, se fue, desapareciendo por la misma ventana que había roto para entrar. Cuando los policías llegaron, ya no había rastro de él, excepto por el vidrio roto y el sobre en el suelo. Dentro del sobre había fotos, pero esta vez no eran de Carolina ni de mí. Eran de mis oficinas, de Luis, de Emilio, y lo más inquietante, de Carolina entrando y saliendo de su departamento. Esto ya no era una advertencia, era una amenaza directa contra todos los que estaban cerca de mí. Esa noche no dormí. Sabía que estaba lidiando con algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Ignacio Peralta no era solo un magnate, era alguien que operaba en las sombras, alguien que no dudaba en usar la violencia para proteger sus intereses. A la mañana siguiente, reuní a las personas más importantes en esta lucha: Luis, Emilio y Carolina. Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos de cualquier lugar donde pudiera haber ojos observándonos. «Todos ustedes están en peligro», les dije, poniendo las fotos en la mesa. Carolina las miró con el ceño fruncido, mientras Emilio apretaba los puños. Luis, por su parte, parecía nervioso. «Diego, esto está escalando demasiado. No sé si valga la pena arriesgar tanto». «¿Y qué sugieres, Luis? ¿Que nos quedemos callados y dejemos que estos criminales sigan haciendo lo que quieran?», respondió Emilio con una mezcla de indignación y determinación. «No, Emilio tiene razón», intervino Carolina, colocando su mano suavemente sobre la mía. «Ya llegamos demasiado lejos. Si retrocedemos ahora, les estaremos dando el poder para seguir controlando todo». Asentí. Sabía que no podía permitirme flaquear, pero también sabía que necesitábamos un plan más sólido, algo que no solo expusiera a Peralta, sino que lo derrumbara completamente. Decidimos dividirnos. Emilio continuaría investigando a Peralta, utilizando sus contactos en el mundo del periodismo. Luis buscaría maneras legales de presionarlo a través de los tribunales. Y Carolina insistió en quedarse a mi lado, ayudándome a mantenerme enfocado mientras todo esto sucedía. Durante las semanas siguientes, los ataques no cesaron. Emilio recibió amenazas anónimas en su correo, y Luis reportó haber sido seguido por autos desconocidos. Incluso Carolina encontró su buzón lleno de notas intimidantes. Pero, a pesar de todo, seguimos avanzando. Una noche, mientras revisaba documentos con Carolina en mi casa, mi teléfono sonó. Era Emilio. Su voz sonaba tensa, casi excitada. «Diego, encontré algo grande. Ignacio Peralta no es solo un lavador de dinero, tiene conexiones directas con carteles en el norte del país. Están utilizando sus empresas como fachada para mover millones en efectivo». El peso de sus palabras cayó sobre mí como una tonelada de ladrillos. Esto era mucho más peligroso de lo que había imaginado, pero también era la clave para destruir a Peralta de una vez por todas. «¿Tienes pruebas?», pregunté tratando de mantener la calma. «Sí, pero hay un problema. Necesito entregártelas en persona. No confío en enviarlas por correo o correo electrónico. ¿Podemos vernos mañana?». Accedí, pero algo en su tono me preocupaba. Esa noche, sentí una ansiedad que no podía sacudirme, como si algo terrible estuviera por suceder. A la mañana siguiente, Emilio nunca apareció. Lo llamé repetidamente, pero no hubo respuesta. Más tarde, recibí una llamada de un número desconocido. «Diego Santillán, lamentamos informarle que su amigo Emilio Torres tuvo un accidente esta mañana». Mi respiración se detuvo. «¿Qué tipo de accidente?», pregunté, mi voz temblando. «Un tipo fatal. Tal vez esto te haga reconsiderar tu posición». La línea se cortó, y el mundo pareció detenerse. Emilio estaba muerto, y sabía perfectamente que no había sido un accidente. Esto era un mensaje, uno claro y brutal. Estás jugando con fuerzas que no puedes controlar. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde mi ventana, sentí una mezcla de culpa, furia y determinación.
Peralta había cruzado una línea que nunca debería haber cruzado. Ahora esto no era solo una batalla por justicia, era personal, y no me detendría hasta ver su imperio derrumbarse. El funeral de Emilio Torres fue discreto, casi silencioso, como si la sombra de su muerte se extendiera sobre todos los que asistimos. Carolina estaba a mi lado, su mano apretando la mía mientras observábamos cómo el ataúd era bajado a la tumba. Había un nudo en mi garganta que no podía deshacerme. Emilio no era solo un colega, era alguien que creyó en mi causa cuando pocos lo hicieron. Mientras los últimos invitados se retiraban, me quedé en silencio junto a la lápida, tratando de encontrar las palabras que le debía, pero solo me salieron susurros rotos. Perdóname, Emilio, no quería que esto terminara así. Carolina me abrazó por detrás, con la fuerza suficiente para mantenerme en pie. Diego, no fue tu culpa. Esto fue obra de ellos. Y no puedes dejar que el miedo te paralice ahora. Emilio dio su vida por algo en lo que creía. No podemos dejar que sea en vano. Su voz era un ancla en medio de mi tormenta interna. Cerré los ojos y asentí. Tenía razón. No podíamos retroceder. Esa noche, mientras revisaba los pocos archivos que Emilio había logrado enviarme antes de su muerte, encontré algo inquietante. Una conexión directa entre Peralta y un alto funcionario del gobierno estatal, el gobernador Alejandro Rivas. Las transacciones financieras mostraban depósitos en cuentas a nombre de empresas fantasma, todas ligadas a proyectos de infraestructura que nunca se habían llevado a cabo. Este no era solo un caso de lavado de dinero, era corrupción de alto nivel. Compartí la información con Luis y Carolina al día siguiente. Esto es más grande de lo que imaginábamos. Si publicamos esto, no solo hundimos a Peralta, también arrastramos a todo su círculo de poder. Eso significa que también seremos objetivos aún más claros, dijo Luis, con una mezcla de preocupación y determinación. ¿Estás listo para eso, Diego?, preguntó Carolina, sus ojos buscando los míos. No se trata de estar listo, es lo correcto, y lo haremos juntos. La estrategia cambió. Sabíamos que Peralta y sus aliados tenían recursos ilimitados para silenciarnos, pero también sabíamos que no podían controlar todo. Decidimos filtrar la información a través de una red de periodistas independientes, asegurándonos de que, si algo nos pasaba, las pruebas saldrían a la luz de todos modos. Carolina y yo trabajamos incansablemente desde una ubicación temporal, un pequeño apartamento que alquilamos en secreto en Tlalpan. Cada día traía nuevas amenazas, llamadas anónimas, autos sospechosos rondando nuestras oficinas e incluso intentos de hackear nuestros sistemas. Pero nada nos detuvo. Un día, mientras Carolina y yo revisábamos los últimos detalles para la publicación de los documentos, recibí una llamada de un número bloqueado. Contesté, sintiendo el nudo en mi estómago apretarse. Señor Santillán, parece que no ha entendido nuestras advertencias. Si está buscando intimidarme, llegó tarde. Nada de lo que digan va a detenerme. Quizá no pueda detenerlo, pero sí puedo destruirlo. La llamada terminó, pero esta vez no fue solo una amenaza vacía. Horas después, las redes sociales explotaron con una noticia. Un supuesto video de mí en una situación comprometedora con una mujer en un hotel. Era obviamente falso, un montaje burdo, pero suficiente para sembrar dudas. Luis me llamó casi de inmediato. Diego, están tratando de arruinar tu reputación antes de que publiques las pruebas. Lo sé, pero no funcionará. Nadie que importe va a creer en esas mentiras. Carolina, sin embargo, parecía más preocupada. Diego, esto no es solo un ataque a tu reputación. Están tratando de desviar la atención. Tienes que ser más rápido que ellos. Decidí no quedarme de brazos cruzados. Hablé con varios periodistas influyentes, asegurándome de que el video falso fuera desacreditado antes de que pudiera ganar tracción. Al mismo tiempo, envié los documentos finales a nuestra red de contactos. La publicación estaba programada para la mañana siguiente, y no había forma de detenerla. Esa noche, mientras Carolina dormía en el pequeño sofá del apartamento, me quedé mirando la pantalla de mi computadora. Sentí una mezcla de agotamiento y anticipación. Sabía que estábamos al borde de algo grande, pero también sabía que el precio podría ser alto. Cuando finalmente cerré los ojos, soñé con Emilio. Su voz resonaba en mi mente.
tranquila pero firme. No te rindas. Diego, no ahora. La mañana siguiente fue caótica. Los medios estaban inundados con titulares sobre Peralta y Rivas. La investigación expuesta mostraba detalles gráficos de cómo habían desviado millones de pesos de proyectos públicos para financiar sus propias fortunas. La reacción fue inmediata. Protestas comenzaron a formarse frente a las oficinas del gobierno y las autoridades no tuvieron más opción que abrir investigaciones formales. Pero mientras el mundo reaccionaba, nosotros permanecíamos escondidos. Sabíamos que el golpe había sido certero, pero también que la represalia sería brutal. Recibí otra llamada de Luis esa tarde. Su tono era urgente. Diego, escuché rumores de que Peralta está desesperado. Está usando todos sus contactos para encontrarte. Tienes que tener cuidado. Lo estaré, Luis, pero no voy a esconderme para siempre. Esa noche, Carolina y yo decidimos salir a tomar aire fresco. Caminamos por un parque cercano, disfrutando de un raro momento de calma en medio del caos. Mientras nos sentábamos en una banca, ella tomó mi mano. Diego, lo que estás haciendo es más grande que cualquiera de nosotros. Pero prométeme algo. Si esto se pone demasiado peligroso, no dudes en salir. No quiero perderte. La miré, sintiendo el peso de sus palabras. Te prometo que haré todo lo posible para salir de esto con vida. Pero no puedo prometer que me detendré. Ella asintió, sabiendo que esa era la única respuesta que podía darle. Cuando regresamos al apartamento, encontramos la puerta entreabierta. Mi corazón se detuvo por un momento y señalé a Carolina para que esperara afuera mientras revisaba el lugar. Adentro, todo estaba destrozado. Los documentos, las computadoras, incluso los muebles habían sido desmantelados. Pero lo peor fue el mensaje pintado en la pared con spray negro. Esto no ha terminado. Miré a Carolina, que había entrado detrás de mí, sus ojos llenos de preocupación. Tienen miedo, Diego, y eso significa que estamos ganando. Asentí, con la mandíbula apretada. Peralta y su red estaban al borde del colapso, pero no se irían sin luchar, y yo tampoco. Los días que siguieron al ataque en nuestro apartamento fueron una prueba de resistencia tanto física como emocional. Carolina y yo nos mudamos a una nueva ubicación, un pequeño lugar en Naucalpan, lejos de miradas indiscretas. A pesar de los peligros, no podíamos detenernos. Peralta y su red de corrupción habían comenzado a desmoronarse públicamente, pero sus recursos y conexiones aún representaban una amenaza constante. Luis, desde su oficina, nos mantenía informados de cada movimiento legal. El gobernador Rivas, presionado por el escándalo, anunció en una conferencia de prensa que se distanciaba de Peralta, pero para nosotros, eso no era suficiente. Esto es solo una fachada, me dijo Luis durante una llamada nocturna. Rivas está tratando de salvar su propia piel, pero si seguimos empujando, podemos hundirlo también. Sabía que tenía razón. Rivas era un jugador clave en este juego sucio. Si caía él, la estructura completa colapsaría. Una tarde, mientras Carolina y yo revisábamos las pruebas restantes, recibí un mensaje de un número desconocido. Esta vez no era una amenaza, sino algo que me dejó helado, una dirección y un nombre. Ramiro Martínez, el padre de Elena. No entendía por qué alguien me mandaría esa información, pero la curiosidad me venció. Decidí investigar. Usé mis contactos para rastrear el lugar y descubrí que era un pequeño taller mecánico en las afueras de la ciudad. Ramiro había desaparecido del radar público después de que los Martínez perdieron su casa y sus empleos. Según las últimas noticias, había estado trabajando de manera informal para sobrevivir. Decidí confrontarlo. Cuando llegué al taller, el lugar era un caos de grasa, herramientas viejas y autos abandonados. Ramiro estaba en la parte trasera, inclinado sobre un motor. Su rostro estaba demacrado y su ropa, sucia y desgastada, era un reflejo de su caída en desgracia. «Ramiro», dije, mi voz firme pero sin rastro de odio. Se giró lentamente, sorprendido al verme allí. Su expresión pasó de incredulidad a vergüenza. «Diego, no esperaba verte. Tampoco yo esperaba verte aquí, pero parece que el destino tiene un extraño sentido del humor». Se limpió las manos con un trapo sucio y suspiró. «¿Qué quieres de mí? Ya lo has quitado todo». «No vine a quitar nada más, Ramiro.
Solo quiero respuestas. ¿Qué sabías sobre Julián y Peralta? Su rostro se endureció al escuchar esos nombres. No sé nada. Ya no tengo nada que ver con ellos. No me mientas. Este juego ha ido demasiado lejos y tú estás tan involucrado como ellos. Ramiro titubeó, su mirada bajando al suelo. Finalmente, habló con un tono cansado. No sabía todo, pero sí sabía que Julián estaba metido en algo grande. Cuando Peralta apareció, nos hizo promesas. Dijo que si lo ayudábamos a mantenerte distraído, habría beneficios para nuestra familia. Sentí que mi sangre hervía. Todo este tiempo, los Martínez no solo habían sido oportunistas, también habían sido cómplices en mi caída. ¿Y Elena?, pregunté, con la voz más fría que nunca. Elena, dijo con un suspiro pesado. Elena siempre amó a Julián, pero Peralta la manipuló. La usaron para asegurarse de que estuvieras ocupado mientras ellos hacían sus movimientos. Las piezas finalmente encajaron. Mi relación con Elena nunca había sido más que un teatro, un juego diseñado para mantenerme ciego, mientras ellos construían su red de corrupción. Antes de irme, miré a Ramiro por última vez. Espero que encuentres la forma de vivir contigo mismo, Ramiro. Yo no podría. De regreso en nuestra nueva base, compartí lo que había descubierto con Carolina. Su reacción fue una mezcla de rabia y tristeza. Diego, esto va más allá de lo que esperábamos. No se trata solo de justicia, se trata de destruir un sistema entero. Lo sé, pero ya no hay vuelta atrás. Esa noche, decidimos que era hora de dar el golpe final. Sabíamos que Peralta y Rivas harían todo lo posible por detenernos, pero también sabíamos que no podían controlar todo. Luis había encontrado un vacío legal que nos permitiría presentar una denuncia formal contra ellos, respaldada por las pruebas que habíamos recopilado. La clave era hacer que la información fuera pública antes de que ellos pudieran silenciarnos. El día de la conferencia de prensa llegó. Era un evento discreto, organizado por periodistas independientes, pero su impacto sería devastador. Luis se encargó de presentar las pruebas, detallando cómo Peralta y Rivas habían utilizado sus posiciones para robar millones al Estado. Mientras hablaba, Carolina y yo estábamos en la parte trasera de la sala, observando cómo el mensaje llegaba a todos los rincones del país. Pero no tardamos mucho en darnos cuenta de que algo no estaba bien. Desde el estacionamiento llegó el sonido de llantas chirriando. Miré por la ventana y vi 3 SUVs negras deteniéndose frente al edificio. ¡Es Peralta!, grité, agarrando la mano de Carolina mientras corríamos hacia la salida trasera. Los hombres armados comenzaron a entrar al lugar, gritando órdenes y buscando a Luis y a mí. El caos estalló mientras los periodistas intentaban escapar. Sabía que si nos atrapaban, esto terminaría de la peor manera posible. Carolina y yo logramos salir por una puerta lateral, corriendo hacia un callejón cercano. Mis pulmones ardían, pero la adrenalina me mantenía en movimiento. Sabía que este no era el final, pero también sabía que habíamos golpeado donde más dolía. Desde un lugar seguro, recibí un mensaje de Luis. Estamos bien. La información ya está en manos de los medios principales. No pueden detener esto. Solté un suspiro de alivio, pero el peligro seguía presente. Peralta había mostrado su verdadera cara, y ahora no había duda de que estaba dispuesto a todo para protegerse. Pero yo también estaba dispuesto a todo. La caída final de Peralta estaba cerca, y no me detendría hasta que cada uno de ellos pagara por lo que habían hecho. El impacto de la conferencia de prensa fue inmediato. Los titulares de los principales medios de comunicación estaban inundados de escándalos relacionados con Ignacio Peralta y el gobernador Alejandro Rivas. El país entero estaba viendo cómo sus nombres eran vinculados a corrupción, lavado de dinero y nexos con el crimen organizado. Pero mientras la opinión pública exigía justicia, nosotros seguíamos escondidos, sabiendo que la batalla aún no había terminado. Peralta había perdido su máscara de empresario intachable. Ahora, con su red expuesta, sus aliados más cercanos comenzaban a abandonarlo, temiendo ser arrastrados por el torbellino de la investigación. Pero eso lo hacía aún más peligroso. Cuando los hombres como Peralta están acorralados, no retroceden, contraatacan. Esa noche, mientras Carolina y yo revisábamos las noticias desde nuestro escondite,
Recibí una llamada de un número que reconocí de inmediato. Elena. Dudé antes de contestar, pero finalmente presioné el botón. ¿Qué quieres, Elena? Pregunté con frialdad. Diego, yo necesito verte. Por favor. Su voz era diferente, cargada de una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Pero no me dejé engañar. No hay nada que tú y yo tengamos que discutir, Elena. Esto terminó hace mucho tiempo. Por favor, Diego, no lo entiendes. Julián me dejó. Mi familia está arruinada. No tengo a dónde ir. Su confesión no me dio satisfacción, solo una sensación amarga de lástima. Pero antes de que pudiera responder, agregó algo que capturó mi atención. Tengo información sobre Peralta, cosas que no sabes. Mi mente se llenó de dudas. Sabía que podía ser una trampa, pero también sabía que Elena había sido parte del círculo cercano de Julián y Peralta. Si realmente tenía algo, podía ser la pieza final que necesitábamos. Está bien, Elena. Dime dónde estás. Nos encontramos en un café modesto en una parte discreta de la ciudad. Carolina insistió en acompañarme, y aunque sabía que eso podía incomodar a Elena, no iba a discutirlo. Cuando llegamos, la vimos sentada en una mesa en la esquina, con un aspecto que contrastaba completamente con la mujer elegante y altiva que recordaba. Ahora parecía cansada, casi irreconocible. Diego, gracias por venir, dijo en un susurro cuando nos sentamos frente a ella. Habla, no tengo tiempo para juegos, respondí sin rodeos. Elena bajó la mirada, jugando con la taza frente a ella. Julián me dejó cuando el escándalo estalló. Se fue con alguien más, como siempre hace. Y Peralta está fuera de control. Está desesperado, Diego, y eso lo hace peligroso. ¿Y qué se supone que tienes para nosotros?, preguntó Carolina, su tono igualmente frío. Elena vaciló antes de sacar un pequeño USB de su bolso. Aquí hay correos y documentos que Julián me pidió que guardara. No entiendo todo, pero sé que hay información sobre cuentas en el extranjero y nombres de personas importantes que trabajaban con Peralta. Tomé el USB, observándola con cautela. ¿Por qué me estás dando esto ahora? ¿Qué esperas ganar? Ella soltó una risa amarga. No me queda nada, Diego. Mi familia está destruida. Y yo fui parte de esto. Pero ya no puedo seguir viviendo con esta culpa. Quise sentir lástima por ella, pero era difícil ignorar todo lo que había hecho. Finalmente, asentí. Si esto es legítimo, puede ser lo que necesitemos para terminar con esto. De vuelta en nuestro escondite, Luis revisó los archivos del USB, mientras Carolina y yo esperábamos ansiosos. Cuando finalmente habló, su expresión era seria. Esto es oro puro. Las cuentas muestran cómo Peralta escondía el dinero robado en paraísos fiscales. Pero lo más importante son los nombres. Hay políticos, empresarios, incluso jefes policiales en esta lista. Si esto se hace público, no solo Peralta caerá, todo su imperio se desmoronará. Sentí una mezcla de alivio y anticipación. Pero antes de que pudiéramos celebrar, el teléfono de Luis vibró con un mensaje. Cuando lo leyó, su rostro palideció. Es de alguien en la fiscalía. Peralta está planeando salir del país esta misma noche. Si no lo detenemos ahora, se irá con todo lo que le queda. Sabía lo que eso significaba. Teníamos que actuar rápido. Utilizando los contactos de Luis, enviamos los documentos a las autoridades y a los medios más importantes, asegurándonos de que fueran publicados de inmediato. También proporcionamos información sobre el vuelo privado que Peralta tenía programado desde Toluca. La fiscalía respondió con rapidez, emitiendo una orden de aprehensión en su contra. Esa noche, las noticias estallaron con imágenes de Peralta siendo escoltado fuera de su avión por agentes federales. Su rostro, normalmente frío y calculador, estaba marcado por el miedo. El imperio que había construido con mentiras y corrupción finalmente había caído. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro Rivas renunció a su cargo, y varias figuras poderosas fueron arrestadas o investigadas. Julián, por su parte, desapareció por completo, dejando a Elena enfrentando sola las consecuencias de sus actos. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, Carolina me miró con una mezcla de orgullo y alivio. «Lo lograste, Diego. Finalmente todo terminó». «Sí, pero no habría podido hacerlo sin ti», respondí, tomando su mano. Habíamos sobrevivido a una tormenta que parecía imparable, y aunque las cicatrices quedaban, también había esperanza.
La justicia no siempre es perfecta, pero en este caso habíamos conseguido algo extraordinario.